Señor, una vez más, Señor, como domingo a domingo, Señor, pedimos de tu ayuda, Señor, para poder transmitir tu palabra, Señor, para poder hablar esta mañana, Señor, lo que tú quieres hoy hablarnos, Señor. Te pedimos que tu buen espíritu venga y nos ayude esta mañana, Señor. Concede tú la gracia, Señor, y te pedimos que dispongas el corazón y traigas tu claridad a la mente, Señor. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Esta mañana vamos a empezar nuestra reunión como cada domingo. Empezaré con un comentario como introducción para poder empezar. Algo que comúnmente sucede casi cuando concluye o empieza un año, cómo está la mente de uno o del ser humano. Está como que hasta cierto punto renovado, con una actitud de emprender cosas, tener propósitos, hacerse metas. Esa es la mentalidad con la cual se empieza el año. El proponerse cosas, el planear, el decir, por ejemplo, proponerse metas de este año sí me voy a cuidar mi alimentación, voy a ahorrar para adquirir un coche, un terrenito, qué sé yo. ¿Cómo está la mente a principio de año? Comúnmente en enero. Aquí lo tenemos nosotros así, el principio de año. ¿Cómo está la mente? Con esa actitud, se pudiera decir, con algo como que muy animado. A lo mejor hasta uno mismo dice, este año sí voy a bajar de peso, a lo mejor. Este año voy a esforzarme por ser un mejor trabajador en mi trabajo. O este año a lo mejor como proponerte, sí, voy a tener esa búsqueda de Dios más seria, qué sé yo. ¿A qué es lo que quiero llegar con esto? Nuestro tema el día de hoy es nuestra actitud mental ante lo espiritual. Y para eso vamos a ver en el libro de Mateo 13, del versículo del 1 al 9. Y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, a cual 70 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí en el libro de Mateo hay una serie de parábolas. Si usted ha leído el capítulo completo, se refiere a puras parábolas aquí. Ahora, ¿qué es una parábola?
Se podría uno preguntar, ¿una parábola designa una forma literaria que consiste en un relato figurativo del cual por analogía o semejanza se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito? ¿Es esencial un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil? ¿Qué quiere decir? Que Jesús ocupó las parábolas para poderse dar a entender a la gente en cuanto a las cosas del reino. A veces Jesús, por más que hablaba y hablaba, tuvo que recurrir, y vemos ahí un cuidado de parte de Jesús hacia nosotros de poder comprender la Escritura y de que no haya algo que no podamos nosotros comprender. Las parábolas que nuestro Señor dijo explican el reino ilustrado en ejemplos, y en ejemplos muy prácticos. Con sus parábolas nuestro Señor explicó los misterios de su reino en conexión con el Evangelio, es decir, en conexión con lo que viene en la palabra escrito, y nos quería transmitir una y otra verdad. ¿Por qué? Es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Como domingo a domingo aquí nosotros nos reunimos y a veces pasamos desapercibidos y no comprendemos del todo. Y aún en aquellos tiempos era lo mismo. No se alcanzaba a comprender del todo lo que Jesús nos hablaba. ¿Qué es lo que nos relata aquí en Mateo 13, del 1 al 9? Jesús relata una parábola familiar que ilustra claramente 4 tipos diferentes de oyentes. Si uno se pudiera analizar, y creo que se ha tocado o se ha hablado de este tema ampliamente. Hoy queremos, con la ayuda de Dios, hablar acerca de la actitud mental que hay en el hombre. ¿Y qué es lo que esa actitud, cómo es que se presenta ante lo espiritual? ¿Cómo es que lo toma? Aquí Jesús describe 4 tipos de oyentes que escucharon prácticamente lo mismo, pero que no sucedió lo mismo con todas las personas. Hoy en día viene a ser lo mismo. Yo te dijera esta mañana, como ejemplo, 2 jóvenes pudieran escuchar domingo a domingo las reuniones, y a lo mejor pudieras ver en una persona un cambio y en otra no. Pudieras ver a lo mejor que en una persona, en un joven, pudiera haber muchos cambios y prácticamente en el otro no ocurrirá nada. ¿Qué es lo que sucede? Es una actitud mental. Uno en cuanto a querer cambiar y otro en que no. Uno en que está escuchando y otro en que le da prácticamente igual. Aquí en esta parte de la Escritura, Jesús en el versículo 4 dice:
Y mientras sembraban, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. La interpretación del propio Jesús se encuentra en el versículo 19, en este mismo capítulo, de una manera un poco más amplia. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y aquí vemos a un primer tipo de oyente, y es el que tiene la mente limitada. ¿Cómo pudiera ser esto? De un oyente pudiera tener la mente limitada. Una persona que frecuentemente viene domingo a domingo, escucha la palabra, viene, se congrega y está escuchando de continuo, pero que cierra su mente a las verdades de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Tú puedes venir a escuchar domingo a domingo, pero tienes en claro, por decirlo de esta manera, que ya tienes decidido qué escuchar, qué recibir y qué no. Pero que no te das cuenta que no es de parte de un hombre quien tú estás recibiendo esas palabras. Pero por el simple hecho de que tú estás ya cerrado, qué es lo que vas a escuchar y qué es lo que no, es muy difícil que la palabra pueda hacer efecto. Por esa actitud mental, ante algo muy espiritual, ante las grandes verdades que Dios domingo a domingo expone, da. Pero ¿qué pasa? ¿Has tú visto cómo cuando se viene un fuerte aire y que de repente te encuentras en casa y que de repente pues se te olvida o está la puerta abierta por no esperarte un aire que se pudiera venir, y cómo da el azotón la puerta? Lo da muy fuerte, y si es una puerta de forja que tiene vidrios, se quebran los vidrios, o si es de madera, pues se daña. ¿Cómo da el azotón? Esa puerta la da fuerte, hasta te estremece hasta cierto punto, o te asusta. Ay, ¿qué se oyó? Así es la actitud que se pone delante de Dios en las cosas espirituales. Cierras tú tu mente y no dejas obrar a Dios, no dejas que pueda la palabra obrar. Y eso es lo que tú le dices a Dios, no con palabras, pero con hechos es lo que reflejas. Porque la palabra desde cuando ya te hubiera surgido efecto, mas no se ve. Porque una persona que tiene un corazón dispuesto, con una mente clara de recibir, no tarda mucho en comprender las verdades de Dios. Porque hay una humildad en el corazón para recibir la palabra. Y de parte de cualquier hermano, pastor, ministro que esté ministrando, mientras tenga el Espíritu y lo esté dando de parte de Dios. Y es algo que da temor, lo que tú le anuncias a Dios. ¿Por qué? Porque al atravesar esa puerta, a lo mejor, ¿cuál puede ser el pensamiento que se te pueda venir a la mente? Ah, ya me sé ese mensaje. Ah, ya va a hablar de esto. En una ocasión, por error mío, yo entré al principio y con temor, vergüenza lo digo, al cerciorarte que ya te das cuenta, yo decía, no, ¿cómo esa persona me va a hablar?
yo no, o sea, no. ¿Cuál fue mi actitud? La actitud mental muy negativa. Pasaron como 3 semanas. Yo estaba muy acostumbrado, antes se reproducían las enseñanzas por medio de CDs. Y yo estaba muy habituado a llevarme esas enseñanzas, a darles una repasada otra vez. En una de esas enseñanzas, la voz del hermano que había compartido esa vez era una enseñanza de él. Y Dios quebrantó mi corazón. Pero había una actitud diferente, había una mentalidad diferente, de tener una sed y una hambre de querer escuchar. Pero cuando nuestra actitud está de una manera negativa a querer escuchar, créame que es muy difícil que Dios pueda obrar en su vida. Es muy difícil que Dios le pueda transmitir alguna verdad, porque es demasiado, a veces, como se pudiera decir, a veces es un buffet lo que se está compartiendo, lo que Dios está poniendo a la mesa. Mas sin en cambio pasamos desapercibidos domingo a domingo y venimos y nos reunimos. Tales personas se sientan y escuchan de una forma pasiva. Y han escuchado simplemente nomás al año, ¿cuántas enseñanzas no tenemos? 52. Lo multiplicas por 2, ya son 100. Cientos de enseñanzas, multiplícalo por todos los años que tienes aquí viniendo. Cientos de enseñanzas que ya tenemos acumuladas dentro de la mente, pero que no ha pasado nada. Sigue igual, sigues viniendo, sigues reuniéndote. ¿Y qué pasa? Sigues igual, en el mismo lugar a lo mejor. Ya hasta tienes tu silla. ¿Y eso será lo que Dios quiere? Y esa es una manera de tener una actitud de nuestra mente ante lo espiritual. Ese comportamiento que nosotros mismos ponemos. ¿Por qué? Porque nosotros limitamos a Dios para que Dios pueda bendecirnos con una palabra. ¿Por qué? Porque cerramos. No puede haber fruto ahí. Y con el tiempo se vuelve un corazón endurecido, porque se vuelve tan pasivo el oído de tanto escuchar, domingo a domingo, de estar taladrando ahí la palabra, y no hay nada. No hay nada que pueda afectarte ya. Muchas personas literalmente se acercan así con una actitud mental, hasta cierto punto terca. Ahí estás muy emproblemado, con tanta dificultad, y recurres a Dios. ¿Crees que Dios va a tener oídos para oírte? Cuando tanto tiempo Él te está hablando y hablando domingo a domingo, y tú a la primera que tienes una dificultad o un problema muy grande, ahí vas y quieres que te responda rápido. ¿Sería eso justo? La costumbre de escuchar pasivamente las Escrituras, la palabra eterna del Dios vivo, es un pecado que se comete contra Él. Porque Dios, exponiendo domingo a domingo su palabra, nosotros la desechamos. Como dice el salmista,
la echamos a nuestras espaldas. Estamos aquí, pero nomás salimos y como si la echaras al morral, pero no produce ningún efecto. Este tipo de personas, de lo que estamos aquí hablando, determinan arbitrariamente las áreas de su vida donde Él puede actuar, y esto es negar su señorío, es negar las verdades de Dios, es negar el poder que Dios tiene para cambiar y transformar una vida. ¿Por qué? Porque en la mente puede estar del hombre, es que no se puede, es que es muy difícil, es ¿por qué me pasa esto? De todo se culpa a Dios, pero todo viene de una mente que no aprueba lo espiritual. Vamos a ver una segunda clase de oyentes en los versículos 5 y 6. Dice así: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Aquí en este mismo capítulo, en los versículos 20 y 21, que no están, dice así: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dicen escritores que aun cuando los granjeros palestinos preparaban un sector de sus tierras para sembrar, solo había una fina capa de tierra sobre la parte rocosa, de modo que la semilla tenía poca tierra en la cual echar raíces, y cuando brota la planta, el fuerte sol la secaba de inmediato. Aquí, para poder entender un poco, es como si han visto a veces como en lugares donde están como banquetas y de repente se parten las banquetas o los cordones de las calles, y luego cómo empieza a brotar hierbas, pero esa hierba en sí pues no dura mucho porque no es una tierra preparada para eso. Pronto se seca porque está sobre un poco de tierra, pero es más la piedra que está y está simplemente por encima de la parte de esa piedra, y está nada más por encimita esa tierra. Y como dice aquí la escritura, que pronto se seca. Ahora, ¿cómo en esta sección de la parábola tenemos un cuadro del oyente que tiene aplicado a uno una mente embotada? Lo que te decía ahorita. Un suelo que está, por ejemplo, aquí, se llegara a partir y que se empezara a ver la tierra y que le diera el agua y el sol, va a salir algo de hierba, pero que va a ser botada, no va a durar en sí. En el ejemplo de aquí que te estoy describiendo es una mente embotada. ¿Y cómo es esto? Los oyentes de una mente embotada escuchan la palabra de Dios y se entusiasman.
como aquí lo decía. ¿Cómo es esto? A veces se puede tener un acercamiento a las cosas de Dios y hasta cierto punto puede decir, Dios me habló, Dios me bendijo, me habló hoy Dios esto. Te gozas, te deleitas en eso. Y qué bueno. Pero, ¿qué tanto dura eso? No viene a ser más que una simple emoción. ¿Por qué? Es como el ejemplo que te puse ahorita, de una mente que lo embota, que no se guarda, que no lo guarda, que no lo retiene, porque la emoción lo invade, que a lo mejor sí Dios le habló, y Dios le habló específicamente en áreas de su vida, y que sí tocó su corazón, pero no la recibió con una actitud correcta. La actitud que tuvo no fue la correcta, nada más al principio. ¿Por qué? Porque fue de corta duración. ¿Cuántas veces aquí puede uno decir que Dios no me ha hablado? Y luego, al transcurrir las semanas o los meses, o a lo mejor los años, ¿y qué fue de lo que Dios te habló? Que a lo mejor ya ni te acuerdas. ¿Que no habías dicho que Dios te había hablado? ¿Y dónde quedó eso que Dios te habló? Si Dios es muy claro en las Escrituras y domingo a domingo nos habla en nuestras casas, también nos habla a través de la palabra. Pero como no está la mente como debe de estar, se va. Es una mente embotada que no recibe y que todo se va. Algo que sí es muy triste y sí quisiera decírtelo. Hay mucha gente que ha recibido la palabra, ha caminado con Jesús por un tiempo o por un buen tiempo y de repente ya no los miras. Y es muy triste y es muy doloroso. Y te pudieras preguntar, pero si en él había vida, si había mucho fruto, caminó mucho tiempo, era una bendición donde quiera que él estaba. ¿Qué es lo que pasa o cuál es el problema con este tipo de personas oyentes? Que la palabra cayó y surgió efecto, se convirtió y fueron perdonados sus pecados. El gran problema está en que no dedican tiempo a estudiar las Escrituras y a no profundizar sus raíces. Ese es un grande problema. No profundizan en la palabra de Dios a fin de obtener un fundamento firme. ¿Y cómo es esto? ¿O por qué debe de ser esto? Simplemente por la razón de que cuando se viene la tormenta y la dificultad, tienes una base sólida de dónde agarrarte. Tienes una fuerte confianza que muy difícil te va a sacudir. ¿Por qué? Porque tienes la base, tienes la doctrina,
Pero si no estás eso, pues simplemente estás encaminado a un desastre. Así tal cual. Y es por eso que muchas de las veces se queda la gente a medio camino, aún ya siendo discípulo, aún ya caminando. Y esto debería de dar temor. ¿Por qué? Pues Dios nos llama y nos insiste a que no nos apartemos, como dice Josué, de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, para que hagamos y guardemos conforme a todo lo que en él está escrito. Es la manera en que vas a perseverar. Te decía al principio, ¿cuál es la actitud que hay en la mente a principios de año? Hay una mente muy positiva, y eso es bueno hasta cierto punto. ¿Has visto cómo se propone uno mismo a veces metas? Y la verdad, nomás sería 3 meses. Y si yo estaba guardando una dieta, a los 3 meses se perdió. Y si yo estaba haciendo algo, lo dejé de hacer. O si estaba leyendo libros, pues ya no fue como al principio. Y esas metas como que se van deshaciendo. Pero para con Dios no es lo mismo. Para aquella persona que está caminando, para el discípulo, bueno sería estar de continuo ejercitando la mente en lo espiritual. ¿Y cómo es esto? ¿Has visto las personas que van de continuo al gimnasio, haciendo ejercicio? Así de la misma manera uno debe de ejercitar la palabra. ¿Ves cómo las personas que van a los gimnasios los ves delgados, hasta cierto punto musculosos? ¿Cómo se ve una persona que ejercita la palabra? Que la domina, que está metido con Dios. Es muy difícil. ¿Y cómo tú lo ves? Porque es un anciano, es una luz, y con toda la confianza tú te puedes acercar, y son una bendición, porque lleva a cabo el ejercer la lectura de la Biblia, el devocional. Fíjese, una cosa es tener experiencia, pero si no sabemos cuál es el fundamento en que se basa, como te decía ahorita, estamos encaminados a un desastre. Cuando si no tienes claro las bases doctrinales de Dios, llega un problema o una dificultad y no se sabe qué hacer. Cuando ya debería uno de ser maduro y saber qué hacer, claro, con la ayuda de Dios. Pero está una herramienta muy amplia en nuestras manos para tomar. La tercera categoría de oyente es la que describe Jesús en el versículo 7. Y dice así: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
La explicación de Jesús se encuentra en el versículo 22 de este mismo capítulo. Dice: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este tercer tipo de personas tiene una mente confundida. Es una persona que concurre o viene domingo a domingo a escuchar reuniones, pero que mentalmente se hace toda clase de preguntas. Uno se preguntará ¿por qué? Tanto estrés, tantos problemas, dificultades, y este tipo de personas, se pudiera decir hasta cierto punto, cerraría la puerta bien de la casa. ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para aumentar mis ventas? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi trabajo? Son preguntas que este tipo de personas así está, haciéndose preguntas, porque trae muchas cosas en la mente. Porque la mente está muy confundida, llena de cosas de ayer, de hoy y de mañana. Tremendos espinos de preocupaciones terrenales, de tanto afán y de tanto mundo que hay afuera. Es como te atrapa, como en una red, y que no puedes salir. Tú te acercas a una persona y como nomás te está preguntando una cosa, otra y otra, y al principio de lo que te iba a preguntar se le olvidó y la plática se fue a otra. ¿Por qué? Por tanta ocupación. ¿Cómo está ahorita la actualidad, los padres de familia? La preocupación de los útiles, de las mochilas, de las escuelas, de la colegiatura. Preguntas. Aquí en las cosas espirituales es lo mismo. Preguntan qué voy a hacer, qué hago con esto. No sé si te ha pasado. ¿Alguna vez te has sentado frente al televisor o una computadora con la mentalidad puesta en Dios y de repente ya estás pensando en las vacaciones o estás pensando en otra cosa, pero menos en lo que al principio tú te pusiste a ver o escuchar? Cambia por tanta distracción que hay. Es muy común. O otro ejemplo, ¿alguna vez se ha propuesto encontrarse con el Señor, un momento a solas, tener un momento de devoción, estar a solas con Él? ¿Y cómo viene la mente a pensar otro tipo de cosas? ¿Qué es lo que pasa? Y no te cercioras a lo mejor, pero el enemigo está
queriendo estorbar, queriendo interrumpir todo lo que tenga que ver con Dios. Pero tú das más lugar a eso y no buscar la salida para estar con Dios, para buscar estar en la presencia de Él. Y le das lugar al enemigo y le das lugar a los pensamientos y no puedes acercarte tú a Dios. Y como dice aquí en la palabra, en el texto que leímos, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Lo que a lo mejor Dios te habló, se ahogó, se desapareció por el pensamiento, por lo que tú le diste lugar. Vamos a ver un cuarto tipo de oyentes en el versículo 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y volvemos a irnos al versículo 23 de este mismo capítulo. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Aquí vemos algo totalmente diferente. Aquí se pinta la mente comprometida como tierra fértil. Aquí es donde se debiera poner uno a meditar y poner mucha atención el por qué aquí hay una gran diferencia en este pasaje a los 3 anteriores que vimos. Ha sido cultivada y está lista para que la semilla penetre. Está preparado el corazón para recibir la palabra. La tierra puede albergar la semilla, cubrirla, proveerle el calor y la humedad necesarios para germinar y dar fruto. Este es el cuarto tipo de personas de oyentes, que son aquellos que tienen una mente comprometida. ¿Sabes qué es una persona con una mente comprometida? ¿Has tú escuchado aquí o visto cómo Dios habla y empieza a tocar parte de tu persona, pero no quieres responsabilidades? ¿Simplemente quieres la bendición de Dios? ¿Quieres la palabra, pero no quieres ponerla por obra? ¿Quieres tú que Dios te bendiga con algo, pero no quieres tú ser responsable de lo que tú escuchas? ¿Te acuerdas del relato de la Escritura que nos habla de aquellos 10 leprosos? ¿Cómo era la actitud? Tenían una necesidad. Acudieron a aquel que podía hacer algo por ellos. Y Dios en su misericordia los sanó. Pero ¿qué pasó después? Se fueron. ¿Cuánta gente no viene aquí? Escucha, hasta puede recibir milagros. ¿Y qué es lo que pasó con aquellos leprosos? Jesús pregunta, ¿dónde están? Nomás uno llegó, uno volvió.
de los 10, nomás uno regresó dándole honra y gloria a Dios. Muchas de las veces Dios no nos da más, porque sabe que se va a ir uno y no va a volver. ¿Te has puesto a pensar por qué fueron 10 y no más uno? Ponte a meditar un poco. En el mundo, ¿cuánta persona siguen a Jesús? Son bien poquitos. Es algo singular a lo que pasó en aquel tiempo. De 10, nomás uno regresó. Pero ¿será esa una actitud correcta? ¿Cómo es que se puede tener una mente comprometida? Es la que acepta la enseñanza. Dios puede instruir a un hombre o a una mujer y ser enseñados, pero siempre y cuando haya una mente comprometida. Yo preguntaría ahorita, ¿conoces tú ahorita matrimonios que haya? Y te haré la comparación. ¿Cuánta gente tú conoces que vive nada más en unión libre? Es muy diferente el contraste. ¿Por qué? Porque no quieren compromisos, no quieren comprometerse. Y volvemos al mismo punto. Ellos, la gente que, por ejemplo, que vive en unión libre, porque tienen en mente nada más lo que tienen planeado hacer. ¿Por qué? Dicen, si el día de mañana se enoja, yo me voy. Así de fácil. ¿Y los niños que procreaste? Porque no quieren un compromiso. Ya no ves ahora muy seguido unas bodas, ya ves más seguido gente que se une. Y eso a los ojos de Dios no es nada bueno, es pecado. Dios así lo llama. ¿Qué te quiero decir con esto? Mientras tú no te comprometas con Dios, no con el hombre, a tener una mente comprometida, no va a pasar nada. A decidir que ya voy a dejar el pecado de una vez y para siempre, cualquiera que sea su especie, no va a pasar absolutamente nada. Dios nos llama a que tengamos una mente como niño. ¿Cómo es un niño? Este es un ejemplo muy maravilloso de un espíritu dispuesto a obedecer y con un corazón abierto y muy sensible. Vamos a hacer una oración y concluimos. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Qué importante es, Señor, comprometerse contigo, Señor. Tener en cuenta tus verdades, Señor. Porque domingo a domingo, Señor, se desecha tu palabra, Señor. Y cerramos de azotón, Señor, tus verdades como una puerta, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a permanecer en tu camino, Señor,
afirmarnos en tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén.